Vale, muchas gracias, Ivana, por la presentación y gracias a todos por venir y los que me estoy siguiendo de manera online. Como decía, Ivana, he titulado esta sesión ELA, cuando genes, ambiente y envejecimiento se ponen de acuerdo. Y en los próximos minutos lo que vamos a hacer es desgranar los distintos componentes de esta ecuación, centrándonos sobre todo en el ambiente, que es un aspecto que me parece especialmente interesante. Luego veremos por qué. Vale, y empiezo con esto. Un texto dice que empecé a notar cosas extrañas que están empezando a ocurrir a mi cuerpo, que empecé a tener cada vez más y más dificultad para andar, que perdí el equilibrio y que empecé a caerme mucho. Tenía calambres por las noches en las piernas y al final mi marcha empeoró tanto que decidí ir al médico. Fui a un traumatólogo que me dijo que mi problema no estaba en mis articulaciones, sino que parecía algo neurológico. Entonces concerté una cita con un neurólogo que me pidió una resonancia magnética. Y cuando fui a consulta con él me dijo que había una pequeña sombra en la corteza motora. Y que estas noticias para mí fueron devastadoras. Porque lo que hasta ahora era un problema muy grande, de repente se había convertido en un problema de final de vida. Estas son las palabras con las que Ron, este chico de 30 años, 33 años, empieza su diario titulado La vida en un paciente con ella. Son las palabras que escribió después de que le dijesen que tenía la enfermedad de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Fijaos, esto es una reconstrucción en resonancia de un machito craneofacial. No sé si merece la pena igual apagar la luz para ver algunas fotos que podría ser de cualquiera de nosotros. Si nosotros a este cráneo fuésemos capaces de quitarle un trozo, veríamos esto. Vemos ya el cerebro, vemos el tronco del encéfalo, vemos otros órganos como la lengua, que está ahí al cabo. Vale, si nosotros a este sujeto pudiésemos monitorizarlo y le pidiésemos que hiciese un movimiento voluntario, veríamos que en él se van a activar dos neuronas, que son la motoneurona superior, que asienta en la corteza motora, donde se va a generar el impulso, y va a conectar con la motoneurona inferior, que está situada en la médula espinal o en el tronco del encéfalo, y que es a partir desde la cual van a alcanzar los músculos, que finalmente son los órganos que hacen el movimiento. Cuando se afecta cada una de estas motoneuronas, los pacientes van a tener una clínica característica. Por ejemplo, los pacientes que tienen afectación de la motoneurona superior se quejan de que tienen poca habilidad con las manos, tienen los reflejos aumentados, pueden tener cierto grado de alteración en la pronunciación. Por su parte, los pacientes con alteraciones en la motoneurona inferior se van a quejar de más debilidad muscular, tienen mucha atrofia, el músculo se les desgasta, son características de las articulaciones, esos saltos musculares, y pueden tener también hiporreflexia y calambres. La ELA, la enfermedad de la que vamos a hablar los próximos minutos, se va a caracterizar porque va a combinar una afectación de la motoneurona superior y de la motoneurona inferior. ¿Por qué se llama ELA? ELA son las siglas de esclerosis lateral amiotrófica. Bien, esta enfermedad fue escrita por Jean-Marie Charcot en la Salpêtrière en el siglo XIX. Y le puso este nombre después de estudiar a varios pacientes que tenían los mismos síntomas y los mismos signos. Cuando miraba sus médulas, esto es la médula espinal de un paciente con ELA, esto es un corte de la médula espinal, veía que en los cordones laterales que vemos aquí, había una zona de esclerosis, marcada con el asterisco que se ve blanquito. Vale, justamente ahí están los tractos córtico-espinales, que se corresponden con la motoneurona superior que decíamos que estaba afectada. Estaban esclerosados, tenía esclerosis de los cordones laterales. Y el apellido amiotrófica se lo dio después de observar a los pacientes. Y los pacientes con ELA, con esta enfermedad, van a tener muchísima amiotrofia. Estas son unas manos típicas descarnadas, con muchísima amiotrofia de la musculatura intrínseca de la mano de un paciente con ELA. La ELA, decimos que es una enfermedad, pero realmente se trata más de un síndrome. ¿Por qué? Porque va a tener muchísimas formas clínicas, muchísimos tipos de manifestación. Lo habitual es que tenga un inicio espinal, en el cual la enfermedad comienza en una extremidad, luego progresa a la otra,
y finalmente va a la pierna ipsilateral para pasar a la otra. Pero hay pacientes que tienen formas de inicio vulvar, por ejemplo, en los cuales la enfermedad comienza con disartria, con alteración para tragar, con alteración de la musculatura vulvar. Y luego hay otras formas mucho más raras. Algunas, por ejemplo, pueden remediar una miopatía con formas en barril o una polineuropatía. Sí. Con mucho las dos formas más frecuentes son la forma espinal y la forma vulvar. Y aquí os traigo un vídeo de una forma espinal que combinaría datos de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Antes de que empiece vemos la atrofia, este es un dato de motoneurona inferior. Y vamos a ver cómo va a tener unos reflejos exaltados. Si nos fijamos en esto es un Hoffman y esto es un Troebner, al revés, que son datos de primera motoneurona. Vemos que tiene unos reflejos exaltados. Si nos fijamos vemos que es una persona que parece bastante joven. Luego veremos, la ELA es una enfermedad de gente mayor, pero que también afecta a jóvenes. Y vemos que tiene clonos. Por su parte tiene datos de motoneurona inferior, veíamos la atrofia, y ahora si nos fijamos vemos estos saltos musculares, aquí a nivel del tríceps, que son las famosas fasciculaciones. Hay formas de inicio vulvar, que creo que este vídeo no va a cargar, porque antes no cargaba. Vale. En las cuales se afectan la musculatura de los núcleos vulvares. Y ahí es muy típica la atrofia. Aquí podemos ver una lengua atrófica, con muchos surcos, y las fasciculaciones linguales. A día de hoy, lo más que podemos hacer por los pacientes con ELA para mejorar su calidad de vida y mejorar su pronóstico es que sean manejados en unidades o consultas multidisciplinares, que aúnen a distintos especialistas, incluyendo fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, compañeros de logopedia, compañeros de neumología, compañeros de cuidados paliativos y también nosotros, y que conjuntamente proporcionen una atención multidisciplinar y coordinada. Se ha visto que los pacientes que se manejan de esta manera viven mejor y llegan a vivir hasta un año más. Pero sin embargo, estamos muy pobres a la hora de darles ninguna medicina. No tenemos ninguna medicina que modifique el curso natural de la enfermedad. Este es un esquema, ya un poquitín antiguo, de hace 3 o 4 años, de los distintos fármacos que se han mostrado y que en modelos preclínicos parecían que iban a ser súper beneficiosos. De todos ellos, el único que está aprobado a día de hoy es el riluzol. En nuestro país el único es el riluzol, con un efecto muy modesto en la supervivencia de unos 2 o 3 meses. Yo creo que cuando las cosas fallan, tenemos que preguntarnos por qué. Y posiblemente, ¿por qué no hemos sido capaces de encontrar nada que modifique la enfermedad en estos pacientes? Y es posible que el no saber contestar a esta pregunta venga de que tampoco sabemos contestar a esta otra. En el fondo, no sabemos por qué se desarrolla ELA, no sabemos por qué se desarrolla enfermedad de la motoneurona. Este es un esquema que podría servir para un gran número de enfermedades. En un momento, al principio de nuestra existencia, somos concebidos, unos 8 o 9 meses más tarde nacemos y luego viviremos. Y durante nuestra vida, pues haremos unas cosas, haremos otras, tendremos unas infecciones, tendremos otras, jugaremos al fútbol, al baloncesto o iremos de rally. Llegará un momento en que enfermemos. Y si la enfermedad es lo suficientemente grave, terminaremos muriendo de esa enfermedad. En la ELA, al igual que pasa en la gran mayoría de enfermedades neurodegenerativas, nosotros conocemos muy bien este periodo de aquí. Sabemos de manera muy exacta qué es lo que ocurre desde que uno enferma hasta que muere. Sabemos cómo se va atrofiando, sabemos cuáles son las etapas que van aconteciendo, pero sin embargo, sabemos muy poquito de toda esta parte del periodo. Que si os fijáis es la gran mayoría. No sabemos qué ocurre y no sabemos por qué ocurre. Y tampoco sabemos cuándo ocurre. No sabemos si el problema está al poco de nacer o si está unos meses antes de que la enfermedad debute clínicamente. Lo que sabemos es que cuando la enfermedad debuta, se han perdido más del 80% de las motoneuronas. Es decir, la reserva funcional ya es muy pequeñita.
En el fondo, esto que os he dicho no es del todo cierto. En las últimas décadas, sobre todo en la última década sobre todo, se ha aumentado muchísimo en el conocimiento de la enfermedad. Se ha aumentado mucho en el conocimiento de la patogenia. Y se sabe que la ELA se favorece o aparece en alteraciones que tienen que ver con la autofagia, es decir, la degradación intracelular de residuos, con el transporte de vesículas, que los pacientes tienen niveles aumentados de estrés oxidativo, que hay alteraciones a nivel del citoesqueleto, son muy importantes también las alteraciones a nivel del procesamiento de los genes y también alteraciones en el metabolismo. Tenemos las piezas del puzzle, pero no sabemos bien cómo juntarlas. De tal manera que no sabemos si es una causa o si son muchas causas, no sabemos exactamente cómo se engarzan esas causas, cuál es su patrón temporal, y tampoco sabemos si hay desencadenantes, algo que en un determinado momento haga que desarrollemos la enfermedad o no. Pero de manera somera, todo esto, volvemos al título de la presentación. Sabemos que al igual que ocurre en la gran mayoría de enfermedades degenerativas y no degenerativas, la enfermedad va a depender de estos 4 factores. Va a depender de nuestros genes, va a depender de lo que hagamos y dónde lo hagamos, de nuestro ambiente, va a depender de la edad y posiblemente también de un componente de azar que es muy difícil cuantificable, pero que también es importante en estas cosas. Podríamos simplificar esto mucho con el siguiente esquema. Cada uno, cuando nacemos ya, tenemos una serie de carga genética, unos genes de riesgo. A medida que nos hacemos viejos, vamos acumulando daño secundario a la edad y nos haremos una serie de cosas. Tendremos una serie de exposiciones ambientales. Aquí no solo me refiero, luego lo veremos, a estar expuesto al plomo o no, sino también me refiero a si hacemos deporte o no hacemos deporte, o comemos chucherías o comemos lechuga. Bien, según este modelo desarrollaremos ELA cuando la suma de estos factores de riesgo, independientemente cuál sea la carga relativa de cada uno de ellos, alcanza un determinado límite, a partir del cual la ELA se desarrolla. Y entonces ya va a dar igual hagamos lo que hagamos, porque se sabe que se ponen en marcha mecanismos que autoperpetúan la enfermedad. Es decir, es como si prendemos un fuego. Tenemos la cerilla, la tiramos, el fuego empieza a prender, ya va a dar igual que quitemos la cerilla. El incendio va a continuar por sí solo. Con la ELA va a pasar lo mismo. Vale, decíamos que la ELA depende de la edad y al igual que el resto de enfermedades degenerativas va a ser una enfermedad de gente mayor. Es verdad que hay casos desde los 30 años, el vídeo que os enseñé al principio fue una chica de 36, pero habitualmente la máxima incidencia se sitúa a partir de la 7ª década de la vida. Este es un estudio que a mí me gusta mucho, en el cual se representa el riesgo de ELA en función de la edad. Y vemos que el riesgo, hasta los 50 años, por suerte, prácticamente despreciable, pero que a partir de ahí el riesgo aumenta de manera progresiva, siendo máxima, como es un riesgo acumulativo, a medida que nos hacemos más viejos. Si decimos que la ELA tiene una prevalencia más o menos de 4 por 100.000, es algo que vemos como muy lejano. Pero en este otro estudio lo calculan de esta otra manera y nos dice que el riesgo de morir por ELA es de 1 de cada 300. Seguro que ya no lo vemos tan lejos, ¿no? Es decir, si vamos en un avión a Nueva York, entre 1 y 2 personas las que vayan en el avión morirán de ELA. Así pues, es considerada una enfermedad rara, pero no es tan rara. Por otro lado, los genes. Los genes cada vez son más importantes para todo, también para las enfermedades degenerativas. Este es un esquema que serviría para prácticamente todas las enfermedades. Dentro de los factores de riesgo genéticos va a haber una serie de variantes, una serie de alelos que son muy raros en la población y que en sí mismos van a causar la enfermedad, que típicamente se transmiten siguiendo patrones de herencia mendeliana, ¿vale? Serían los responsables de la ELA familiar, que suponen entre un 5 y un 10% de los casos. Y luego, casi más interesante que estos, va a haber una serie de variantes que sí que son mucho más frecuentes y que simplemente van a aumentarnos el riesgo de tener la enfermedad. Estas van a ser las responsables de las formas esporádicas. El primer gen que se relacionó con la ELA fue descubierto hace 25 años. Fue
el gen de la superóxido dismutasa, que se descubrió en el año 1994. Y desde entonces podéis observar cómo el número de genes ha crecido de manera exponencial hasta llegar al momento de hoy. Esto no es porque los genetistas de antes fueran más tontos que los de ahora, sino porque ahora tenemos herramientas mejores para estudiar el genoma y para estudiar los genes. De tal manera, en los años 90 se utilizaban los estudios de ligamiento, en los años 2005-2010 comenzaron a utilizarse los GWAS, los estudios genómicos de amplio espectro, de asociación amplia, y en los últimos 5 o 7 años estamos utilizando técnicas de secuenciación masiva. Es decir, tenemos muchos genes asociados con la enfermedad. Esto es muy complejo. Si tuviésemos que quedarnos con 4, nos quedaríamos con estos 4 que he señalado aquí. TDP43, FUS, cromosoma 9 y superóxido dismutasa. Estos genes van a ser responsables de más del 90% de las formas de ELA familiar. Pero luego decíamos que la ELA familiar solo era un 10% y que la gran mayoría de ellas eran ELAs esporádicas. Bien. Respecto a los genes en las ELAs esporádicas, al valor de los genes en las ELAs esporádicas, es algo en lo que todavía hay que mejorar mucho el conocimiento. ¿Vale? Se sabe que hay genes de susceptibilidad, que si tú tienes distintas variantes en estos genes, como el gen de la taxina o de la hemocromatosis hereditaria o algunas elongasas, tú tienes más riesgo. Pero no por ello vas a desarrollar la enfermedad. Dependerá de lo que hagas, dependerá de tu ambiente y de tu envejecimiento. Y luego, en los últimos años también, va a cobrar y está cobrando muchísima importancia las alteraciones a nivel de la epigenética, es decir, cómo nuestro ambiente modula e interacciona nuestro genoma, tanto a nivel de las alteraciones en la metilación, de los RNAs no codificantes o de las modificaciones de histonas. Pero pasamos ya al ambiente, que era la parte en la que os decía que me iba a centrar más y que me parecía más interesante. Hemos tenido una foto de la enfermedad y los distintos componentes de la ecuación. Vamos con el ambiente. Y antes de meterme con esto, me gustaría convenceros de la importancia que tiene el ambiente. Y para eso voy a utilizar este estudio que realizamos hace unos años. En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en los años 80, hicieron un estudio en el que analizaron la incidencia de ELA en la comunidad en un periodo de 10 años para hombres y para mujeres, y tuvieron estos resultados. Globalmente tenían una incidencia de un caso por cada 100.000 habitantes diarios. Posteriormente, partiendo con esta información, nosotros realizamos un segundo estudio en el que comparamos la incidencia de ELA 30 años después. Y analizamos la incidencia entre los años 2004 y 2003. Después de ajustar por edad, por otras variables potencialmente confusoras, nuestra incidencia 30 años más tarde, y contando con que la ELA es una enfermedad que en los años 70 en Valencia se diagnosticaba bien, la incidencia había aumentado un 70%. Este cambio de un 70% después de 30 años es muy difícilmente achacable a factores como los factores genéticos, ¿no? No ha cambiado el patrón genético de nuestra población en Cantabria 30 años después. Entonces, seguramente o posiblemente, de manera importante, va a estar influenciada por cambios en los factores ambientales. Vale, y si hablamos de ambiente y de ELA, nos tenemos que venir aquí. No sé si sabéis lo que es esto. Esto es Guam, es una isla del Pacífico. Y nos tenemos que venir aquí porque aquí aparecieron las primeras evidencias de la importancia del ambiente en esta enfermedad. Guam tenía una población de indígenas, que eran los chamorros, y allá por los años 50, por los años 60, comenzaron a aparecer muchísimos casos de la enfermedad entre los habitantes indígenas. Eran cuadros clínicos como el de esta señora que os muestro a continuación. Vemos que es una señora que tiene una retroparesia, está en silla de ruedas, tiene mucha amiotrofia, con mayoritariamente inflexión, típico de la ELA, y luego además tenía datos de afectación vulvar con amiotrofia lingual, y se la ve que tiene la mítica cara de los pacientes con ELA. Además, en este caso, a veces asociaban cierto grado de parkinsonismo.
Esto llamó mucho la atención y distintos investigadores, entre ellos Oliver Sacks, fueron a la isla a ver qué pasaba. Y después de hacer muchos estudios, lo que descubrieron, porque era curioso, porque la ELA era mucho más frecuente entre la población de indígenas, pero no entre otros habitantes de la isla, también era una base de Estados Unidos y entonces había habitantes de otros lugares. Lo que se dieron cuenta es que los indígenas utilizaban las raíces de esta planta, que es la cica, para hacer harina con la que cocinaban. Y después de distintas investigaciones, encontraron que en estas raíces había una neurotoxina, que se llama la betametilaminoalanina, que induce la regeneración. Cuando los indígenas de aquí les dijeron, oye, dejad de consumir esta planta, de repente los casos de ELA disminuyeron muchísimo. Y esto constituye la primera evidencia de la importancia del ambiente en la enfermedad y cómo, cambiando conductas de exposiciones ambientales, se puede reducir la incidencia. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo, básicamente. Podríamos diferenciarlo de una serie de factores ambientales externos, entre los que se incluyen, pues, por ejemplo, los metales pesados, por ejemplo, la exposición al plomo, la exposición a algunos agentes químicos, como el paraformaldehído, la presencia de agentes infecciosos, radiaciones electromagnéticas, y luego un ambiente interno, que va desde la riqueza. Tenemos estudios que la ELA es más frecuente en gente más rica, exposiciones a tabaco, alcohol, gente que se pega muchos golpes en la cabeza, y luego una serie de enfermedades propias del individuo. Luego, si queréis, podemos comentar alguna de ellas. Yo, por razones de tiempo, voy a comentar 3 que me parecen especialmente interesantes y que me van a permitir unirlo con la última parte de la charla en la que os voy a dar unas pinceladas sobre una línea que tenemos abierta. Y estas 3 situaciones empiezan por esta, por la actividad física. Seguramente, igual a los resis más jóvenes no, pero a los que sois un poco más mayores os sonará que hace unos años se habló mucho de la ELA y de los jugadores de fútbol de la Liga Italiana. Siempre ha habido distintas evidencias de que el deporte se asocia con mayor riesgo de ELA, en parte por estas evidencias de que de repente empezó a haber muchos casos en los jugadores de fútbol de la Liga Italiana, en parte también porque otros deportes famosos, como Lou Gehrig, este es era un jugador de béisbol muy famoso en Estados Unidos, han padecido la enfermedad. De hecho, en Estados Unidos se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. Justamente preparando la sesión, la semana pasada salió este estudio que analizaba la incidencia de ELA en jugadores de fútbol americano en Estados Unidos durante más de 40 años. Y el estudio concluía que el haber sido jugador de fútbol profesional aumentaba tu riesgo de morir de ELA en 4 veces cuando lo comparaba con gente común. Es decir, la actividad física, si bien es cierto que puede tener algunos confusores, se asocia, la actividad física extenuante se asocia con mayor riesgo de la enfermedad. La siguiente característica que me parece interesante es el estado nutricional. Y aquí pasa una cosa muy interesante. Este estudio, liderado por Valentina Gallo, que se basó en el registro EPIC, el registro EPIC es un registro prospectivo de cáncer, estudió a 220 pacientes con más de 200 pacientes con la enfermedad, y analizó su IMC y cómo se comportaba su IMC. Y vio cómo aquellos pacientes, tanto hombres como mujeres, que tenían IMCs bajos, tenían un mayor riesgo de ELA que aquellos que eran gorditos. Esto va en contra de la gran mayoría de enfermedades degenerativas. Las dementes, por ejemplo, si tú estás gordo, tienes más riesgo de que la enfermedad vaya mal, por la comorbilidad cardiovascular. Pero en la ELA parece distinto. Otro dato a tener en cuenta, interesante, que luego comentaremos. Y luego también la nutrición no solo es importante antes de tener la enfermedad, sino que parece muy importante una vez la enfermedad está instaurada. Y este es otro estudio en el que, mediante un software informático muy complejo, analizaron cómo influenciaban los distintos nutrientes en los pacientes que habían desarrollado la enfermedad. Es un estudio también que fue prospectivo, que hicieron en Estados Unidos con más de 300 pacientes. Y los autores lo que concluyeron fue que aquellos pacientes que consumían carotenos, antioxidantes y frutas y verduras tenían un mejor pronóstico que aquellos que no lo hacían.
En relación con esto, no me resisto a enseñaros una diapositiva sobre este trabajo, que es un trabajo que a mí me sirvió para hacer la tesis doctoral, y en el que evalué el papel del bexaroteno, que es un agonista de retinoides, concretamente el receptor X de retinoides, en un modelo de ELA. Y vimos cómo aquellos ratones que habían sido tratados con bexaroteno vivían más, hasta un tercio más de lo esperado, y preservaban la función neuromuscular en comparación con los ratones control. Vale. Aquí os muestro dos vídeos representativos de esto que os muestro, que os decía. Son dos ratones que eran el percentil 50 de cada grupo con 120 días de edad, que es lo que viven estos ratones. Vemos cómo en el ratón control está prácticamente paralítico, no se puede mover. Este es un ratón que se sacrificó después de hacer este vídeo, y que sin embargo el ratón tratado con bexaroteno preservaba una movilidad aceptable. Es verdad que se veía cierto grado de debilidad en los cuartos traseros, pero se movía de manera autónoma. Actualmente continuamos con esta línea de trabajo basada en el potencial papel de los fármacos agonistas de retinoides, y estamos haciendo una colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela que ojalá en los próximos años dé un fruto satisfactorio para los pacientes. Vale, y me gustaría acabar con unas diapos en las que os voy a hablar de esto. Desde hace unos años estamos trabajando en esta hipótesis. Es una hipótesis que podríamos titular como: ¿y si la ELA fuese una enfermedad sistémica secundaria a defectos en el metabolismo energético? Lo que ahora está tan de moda que la gente llama como a non-cell autonomous disease. Vale, comenzamos con este esquema. Esto subyace sobre la base de que pensamos que igual hay algunos individuos, los que tienen más riesgo de tener la ELA, que tienen una predisposición a tener un metabolismo alterado. Esto serían sujetos que, debido a esto, tuviesen una alteración en la utilización de glucosa y ácidos grasos libres a nivel del músculo y de la capacidad de utilizar ácidos grasos a nivel del hígado. Esto al final lo que resulta es lo que os decía, en una disminución del aporte de energía. Vale, si estos sujetos se enfrentasen a situaciones que tienen un aumento de energía, en los que la demanda de energía aumenta, por ejemplo, lo que decíamos, ejercicio físico vigoroso, hacer dietas muy estrictas, al final, si yo puedo darme poco y me pido mucho, lo que tengo es una alteración en la homeostasis energética, ¿vale? Me sale más de lo que me entra. Esta alteración de la homeostasis llevaría a un remodelado adaptativo hipercatabólico, que el cuerpo, para intentar compensar esta situación, lo que quiere es producir más energía. De tal manera que aumentaría la proteólisis y el catabolismo de aminoácidos, lo que llevaría al desgaste muscular. Y también llevaría al aumento de catabolismo a nivel de aminoácidos a nivel hepático, con un aumento de la formación de gluconeogénesis. De acuerdo. Nuestra hipótesis es que de este remodelado adaptativo catabólico mal remodelado, se liberarían en todas estas rutas metabólicas una serie de metabolitos tóxicos, que lo que iban a inducir es la degeneración de las motoneuronas en el acto anterior. ¿Por qué de las motoneuronas? Pues porque las motoneuronas son unas células muy especiales. Luego lo podemos comentar, no lo voy a comentar muy en detalle por tema de tiempo, pero son las células, seguramente, una de las células que más energía consumen. Y esto las hace muy susceptibles a, por ejemplo, estrés oxidativo. Sobre esta base, nosotros estamos trabajando en distintas líneas, tanto a nivel de búsqueda de biomarcadores, como de buscar poblaciones celulares que pudieran estar alteradas y que no sean propiamente células del sistema nervioso. El año pasado realizamos un estudio liderado por el doctor Pachi Gil, del Centro Biodonostia, en el que él lo que hizo fue analizar
un perfil lipidómico analizando cientos de especies lipídicas en pacientes con ELA y en sujetos control. Y estos son los resultados que obtuvimos. Aquí veis una gráfica volcán, ¿vale? En la cual se comparan la expresión de estos la presencia de estos metabolitos en pacientes con ELA y en sujetos control. Y vemos cómo había una serie de metabolitos marcados en rojo que tenían una expresión diferencial. Es decir, había diferencias a nivel del metabolismo lipídico entre pacientes con ELA y sujetos control. Actualmente estamos analizando estos datos, y justo estamos viendo que la actividad de algunas elongasas lipídicas nos permiten predecir muy bien si la ELA va a ir bien, o sea, la ELA nunca va bien, pero si la ELA va a ir mal o si la ELA va a ir peor. Concretamente, a nivel de la elongasa 6, los niveles de actividad de elongasa 6 permiten diferenciar entre dos grupos de pacientes con ELA. Unos que diríamos fast progressors y otros que van a progresar mucho más lentamente, como veis en estas curvas de Kaplan-Meier. Y esto se cumple tanto como para la supervivencia global, como para otros dos endpoints típicos de los pacientes y de los estudios con ELA, que son el tiempo hasta la PEG y el tiempo hasta la ventilación mecánica no invasiva. De tal manera que son datos, yo creo, muy interesantes, que nos van a permitir, por un lado, estratificar mejor a los pacientes, saber qué pacientes van a ir peor que otros, y por otro lado, apoyan la implicación patogénica del metabolismo lipídico en estos pacientes. Y por último, os decía que estamos haciendo otras poblaciones celulares en los pacientes con ELA. Y este es un estudio que hicimos el año pasado, en el cual cultivamos fibrolastos dérmicos de pacientes con ELA y de sujetos control. Hicimos distintas cosas con ellos, y aquí veis, por ejemplo, cómo era la proliferación de los fibrolastos. Podemos ver cómo los fibrolastos de pacientes con ELA tenían una proliferación mucho menor que los fibrolastos de los sujetos control. Una vez vimos esto, lo siguiente que hicimos fue intentar caracterizar histológicamente a estas células. Y aquí os muestro algunos ejemplos representativos. Estas son tinciones de inmunofluorescencia con yoduro de propidio en rojo, que es un marcador de ácidos nucleicos, y con TDP43 en verde. TDP43 es la proteína más importante en la ELA, ¿vale? Es una proteína muy importante en el procesamiento génico. Y TDP43 debe estar en el núcleo, pero nunca en el citoplasma de las células. Y vimos, aquí veis fibrolastos de pacientes con ELA, cómo estas células en los pacientes con ELA tenían un gran número de inclusiones, aquí se ve en el citoplasma, para TDP43. Las inclusiones de TDP43 en el citoplasma se han considerado como el hallmark histológico en la ELA, ¿vale? De tal manera que demostramos que otras células no nerviosas tenían datos patogénicos que se veían propiamente en las motoneuronas. Lo cual abre dos vías. Por un lado, nos demuestra o nos invita a utilizar estas células como potencial modelo preclínico, son unas células que se cultivan muy fácil, mucho más fáciles que las motoneuronas, y por otro lado apoya eso, aquella hipótesis que decíamos al principio de que la ELA pudiese ser una enfermedad sistémica que solo se manifestase principalmente a nivel del sistema nervioso central. Este es un estudio todavía muy preliminar y que viene a apoyar esto que os acabo de decir. Cuando nosotros cultivamos fibroblastos, se cultivan en unos tubos de cultivo y hay que cambiarles el medio periódicamente. Vale, lo que hemos hecho, con la idea de que igual, sobre la hipótesis de que igual estos fibroblastos liberasen sustancias que pudiesen ser tóxicas, hemos analizado ver qué pasa cuando nosotros añadimos esos medios de cultivo a cultivos de neuronas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues fijaos, porque es muy interesante. Los sobrenadantes de los fibroblastos de pacientes con ELA inducen degeneración en cultivos de neuronas sanas de manera mucho más llamativa que los fibroblastos de pacientes control, a través de mecanismos que inducen la muerte neuronal y la proliferación de células gliales. De nuevo, apoyando eso,
apoyando la hipótesis de que igual a nivel sistémico se pueden estar liberando metabolitos tóxicos que indujesen la degeneración de las neuronas. Por último, si tuviésemos que destacar 4 ideas de la charla de hoy, creo que serían estas. El desarrollo de ELA es el resultado de interacción de factores genéticos y ambientales que se van a potenciar por el envejecimiento. Cada vez son más las evidencias que apoyan la importancia de los factores ambientales. Algunas teorías postulan que la ELA es una enfermedad del sistema nervioso central que podría originarse fuera de él y que, muy interesantemente, confirmarlo y descifrar los mecanismos implicados posiblemente nos permitirá instaurar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas. Decía por último, pero es falso, por último, pero no por ello menos importante, agradecer a los distintos grupos que colaboran con nosotros a nivel de España y fuera de España, ya que su trabajo es necesario, sin ellos no sería posible. Y acabo, ahora ya sí que sí, con este personaje. Este es Maurice Schwartz, es un profesor americano que murió de ELA y que sus últimos meses están narrados en el libro Martes con mi viejo profesor, un libro que yo leí en la carrera y que seguramente es uno de los motivos por los cuales hoy estoy aquí hablando de esto. Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo, si tiene alguna pregunta. Sí, sabemos que con la edad tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Entonces, cuando la PEG, lo que hay que hacer es una endoscopia, entonces el paciente requiere cierto grado de sedación. Habitualmente, cuando un paciente realmente ya no puede tragar, que necesitaría la PEG, su función ventilatoria está mucho más comprometida. Entonces, si esperamos a que realmente la necesite, hay mucho más riesgo en el procedimiento endoscópico. Es mejor ponerla antes, que el paciente siga comiendo por boca, y cuando la necesite, que la use. Pero no esperar hasta que la necesite realmente, porque entonces hay mucho más riesgo de que haya complicaciones en el momento del acto de colocarla, que muchas veces son graves. Pues que es un tema controvertido. Que no hay estudios realmente que impliquen causalidad, pero hay estudios ecológicos y transversales que muestran que las radiaciones electromagnéticas de muy baja intensidad aumentan muy discretamente el riesgo de padecer ELA, en torno con riesgos de un 10% más o así. Pero ya te digo, no hay estudios, obviamente no se pueden realizar, que impliquen y que demuestren la causalidad. A través de mecanismos que tendrían que ver por alteraciones en el procesamiento génico y niveles aumentados, y que inducen a niveles aumentados de estrés oxidativo. Eso es. El ejercicio físico es bueno, ¿vale? Lo que se ha demostrado que aumenta el riesgo de ELA y lo que no es bueno, una vez ya la enfermedad está instaurada, es el ejercicio físico extenuante. Pero el ejercicio físico leve es bueno y es favorable y es beneficioso para los pacientes. Es decir, respondiendo a tu pregunta, no deberían quedar extenuados. Pregunta del doctor Aleja sobre el riesgo de padecer ELA. ¿Existe recomendación de actividad física vigorosa? Lo que acabo de comentar, Valentín. Lo que está publicado y lo que se sabe es que el hacer ejercicio físico no aumenta el riesgo de ELA, solo aumentaría el ejercicio físico, solo se ha asociado con el ejercicio físico profesional, que se cree que es el más vigoroso, que atletas profesionales, pescadores profesionales. El ejercicio físico de pues, hacer, yo qué sé, salir a correr 3 o 4 veces por semana, no se ha demostrado que aumente el riesgo de ELA. Sí que puede aumentar el riesgo de fasciculaciones, pero no el riesgo de padecer la enfermedad. Fasciculaciones inducidas por el ejercicio benignos.